Saludos amigos y bienvenidos nuevamente a su programa Salvación en Señales y Símbolos. Soy Idalia Dinsi y tengo mi Biblia conmigo y un bolígrafo y donde anotar. Cicely, estamos aquí nuevamente para la clase de la Biblia. Sí, muy preparados. Nos quedamos en el capítulo 8 de Apocalipsis, versículo 5. Entonces vamos a darle el tiempo al pastor Carlos y al pastor Héctor Delgado para que nos siga mostrando Directo al grano, sin hola, ¿cómo está? Bueno, ya yo estoy ansiosa por estudiar la palabra de Dios. Está ansiosa. Bueno, vamos a aprovechar el tiempo. Yo también estoy listo para darle este tema tan difícil de hoy. Amén, amén. Muy bueno, bien. antes de empezar vamos a tener una palabra de oración. Héctor, ¿no? Sí, oremos. Eterno Padre, gracias por darnos la oportunidad de continuar estudiando tu palabra. Gracias. Abordamos ahora una de las partes más difíciles de todo el libro de Apocalipsis. Ayúdanos a no ser dogmáticos, pero también ayúdanos a ser lo más exacto posible. Es un verdadero desafío, pero estamos seguros, Señor, de que tú nos ayudarás a llegar a puerto seguro. Amén. Bendice a cada amigo que nos mira y nos escucha de diferentes lugares y permite que el estudio de tu palabra que estamos llevando a cabo en este programa también sea de bendición para ellos. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues sí, como estábamos hablando, yo soy Carlos Muñoz Acosta, pastor Héctor Delgado, Idalia Dinsi y Cicely Barahona. Amén. De Muñoz. De Muñoz. De Muñoz. Amén. Amén. Entonces, para los que están viendo, los que están escuchando hoy, estábamos la última vez que estuvimos juntos estudiando, entramos en el tema de las trompetas, ¿verdad? Un tema bastante candente y un tema también muy interesante, ¿verdad? Y estudiamos varios elementos, especialmente esos primeros 5 versículos de las trompetas, vimos lo que está ocurriendo. Hay intercesión de parte de Dios, de parte de Dios por nosotros en el santuario celestial. Y ahora habíamos entrado ya, de hecho, en el tema de las 7 trompetas que empieza en el versículo 6, ¿verdad? Un punto que había muy importante es entender es que las trompetas entonces son los juicios de Dios contra los opositores de su pueblo, ¿verdad? Él está dándole un castigo por haber oprimido. Exacto, a raíz de las oraciones que habíamos visto que ocurrieron en el capítulo 6. Entonces, a Dios, esta es la primera fase, podemos decir, de cómo Dios entonces va a llevar a cabo su castigo. ¿Algo que te gustaría añadir, Héctor, antes de entrar a las trompetas de una vez? Bueno, generalmente uno escucha a veces diferentes interpretaciones sobre las trompetas. Y una de ellas es que puesto que el ángel arroja el incensario hacia la tierra o arroja brasas de fuego hacia la tierra, eso implica el cierre de gracia y que entonces implicaría eso también que las trompetas deben ser aplicadas a partir de ese tiempo. Pero realmente las trompetas deben ser ubicadas dentro del periodo del ministerio de intercesión que se proyecta en los primeros versículos del capítulo 8. Y una de las mayores pruebas de eso sería lo que aparece en el capítulo 9 bajo la 6ª trompeta y en el versículo 13. Dice que el ángel tocó la trompeta y una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios habló algo y dijo. Entonces, indica que lo que está ocurriendo en el altar, todavía a la altura de la 6ª trompeta, está trabajando. Exactamente. Así que aunque la visión pueda, con el arrojar el fuego, las brasas hacia la tierra, ilustrar el fin de la mediación y del tiempo de gracia, las trompetas retoman el curso del proceso de mediación y deben ser ubicadas dentro de ese periodo. Eso es aún asumiendo que eso implica el cierre de gracia, pero ya vimos ahorita también que eso implica realmente la respuesta que Dios da a las oraciones que los santos han hecho. Amén. Eso nos permite a nosotros entender el marco temporal en el que debemos ver el cumplimiento de estos juicios divinos. Amén. Entonces, podemos mirar las trompetas a la luz también siguiendo el mismo patrón de la recapitulación de las 7 iglesias y los 7 sellos, ¿verdad? Completamente. Hay mucho paralelismo entre ellas. Y lo decimos porque recuerden que habíamos hablado que hay diferentes escuelas de interpretación, ¿verdad? Tenemos el preterista, tenemos el historicista, el futurista, el idealista. Nosotros estamos estudiando y hemos aprendido a entender que las profecías se estudian por medio del método historicista, ¿verdad? Por medio de la historia podemos ir confirmando lo que habíamos hablado, esos patrones, esos parámetros. Y muchas personas quieren darle una interpretación futurista
a las trompetas, pero el contexto no nos permite tirar las trompetas en el futuro, ¿verdad? No. Entonces es importante seguir los patrones que están establecidos para dejar que la misma Biblia nos pueda explicar y saber que estamos siendo guiados por la palabra, ¿verdad? Por el Espíritu de Dios. Entonces, vamos a leer las primeras 4 trompetas. ¿Por qué las primeras 4? Si notamos, va a haber similitudes entre las trompetas y los sellos. ¿Recuerdan los sellos con qué empezaron? ¿Eran 4 qué? 4 jinetes. 4 jinetes, ¿verdad? Los sellos tenían 4 jinetes y luego entonces después del 4º jinete entonces viene la visión del 5º sello donde se ven las almas debajo del altar, ¿verdad? Entonces vamos a ver que hay una similitud entre las trompetas y los sellos en que el cual hay una separación en 2 partes. Primero vienen las primeras 4 y luego vienen las últimas 2 y luego entonces vemos que hay como un paréntesis, por lo menos en los sellos hay un paréntesis y luego se entra el 7º. Hay algo muy parecido en las trompetas, vamos a ver, porque las trompetas verdaderamente van desde el capítulo 8 hasta el capítulo 11. Vamos a ver algo parecido, no exactamente, pero muy parecido, siguiendo el mismo patrón. Pero ahora lo que Dios va a hacer es, repite, pero amplía. Ahora va a haber más enfoque. Y el hecho de que está separado en 2 secciones nos indica que hay 2 cosas que Dios quiere resaltar sobre esta profecía de las trompetas en cuanto a los juicios que están cayendo sobre aquellos que están de opositores al pueblo de Dios. Así que, entendiendo eso, vamos a leer del 6 al 12. Amor, ¿quieres leer del 6 al 12? Okay. Vamos a leerlo y después vamos a darle un toque. Dice: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. ¿Hasta qué? Hasta el 12. Ok. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos, y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de las aguas porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo en la noche. Muy bien. Entonces, 4 trompetas, 4 juicios, ¿verdad? Que están cayendo sobre la tierra. Y noten también que hay un elemento muy interesante, una tercera parte, una tercera parte, una tercera parte, ¿verdad? Son juicios parciales. Parciales, exactamente, ¿verdad? No están completos. ¿Por qué lo digo? Porque vamos a Apocalipsis 16, para que veamos ahora el paralelismo que hay entre las trompetas y las plagas, y a veces las personas, sinceramente, muy sinceras, quieren hacer que las trompetas y las plagas sean los mismos juicios, pero no. Vamos a ver que hay unas diferencias muy claras y a la misma vez que hay muchas similitudes. Estamos en el 16. En el 16, lee el versículo 1, amor. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Muy bien. Entonces, aquí vemos que están las 7 copas de la ira de Dios. En la primera trompeta, si vamos al versículo 7, nos habla de fuego mezclado con granizo que cae sobre la tierra. Mezclado, ¿verdad?, con sangre. En el capítulo 16, versículo 2 dice, derramó su copa sobre la tierra, nuevamente, ¿verdad? Ahora cuando vamos al segundo ángel o a la segunda trompeta, nos vuelve a mencionar entonces que dice que una gran montaña que cae sobre el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Cuando vamos al capítulo 16, versículos 3 y 4, noten que ahora dice que derramó su copa sobre el mar y se convirtió sangre como de muerto, pero murió ¿cuánto? Todo ser viviente, ¿verdad? Que había en el mar. ¿Ah? Todo ser viviente. Exacto. Allá parcial, aquí son universal, completas. Cuando vamos a la tercera trompeta,
Ahí entonces vemos que dice que la gran estrella que cae y una tercera parte ¿de qué? De los ríos, ¿verdad? Nuevamente aquí también en el versículo 4, perdón, en la tercera trompeta, la tercera plaga de Apocalipsis 16:4, entonces derramó su copa sobre los ríos y se convirtieron todas en sangre, ¿verdad? Sangre. Y luego entonces vemos en la cuarta trompeta, dice que fue herida la tercera parte ¿de qué? La herida parte del sol, de la luna, las estrellas. Y cuando vamos entonces a Apocalipsis capítulo 16, versículo 8, el cuarto ángel derrama su copa ¿sobre qué? El sol. Sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres, ¿verdad? Esto nos ayuda a ver que hay ciertas similitudes. Estas plagas, estos juicios en las trompetas son parciales, pero ahí en el 16, vamos a ver, cuando lleguemos al 16, son totales, completas. Las similitudes no debe llevarnos a creer que se refiere a los mismos eventos. Exactamente. De hecho, es bueno notar que se ha observado que el motivo de las plagas de Egipto es el trasfondo para las trompetas, pero también es el trasfondo para las plagas en el capítulo 16 de Apocalipsis. Sin embargo, todavía podemos ver algunas cosas más. Es interesante que tanto las trompetas como las plagas están estructuradas de una manera similar. Las primeras 5 trompetas tienen como trasfondo directo las plagas de Egipto. Eso demuestra que son juicios divinos contra un poder opresor. Pero al mismo tiempo es interesante que la sexta trompeta, como la sexta plaga, cambian de motivo, pasan de Egipto al motivo de Babilonia. Y en ambas plagas, en ambas trompetas, tanto en las trompetas sexta como en la plaga sexta, se menciona el Éufrates. Y entonces la número 7 termina con los poderes impíos del mundo en el tiempo del fin. Igualmente la séptima trompeta lo hace como lo hace la séptima plaga. De manera que la temática en las primeras 5 secciones, 5 trompetas y plagas, es el motivo de Egipto, el trasfondo de las plagas de Egipto. Pero la sexta y la séptima tiene como trasfondo el tema de Babilonia. Y eso nos ayuda a entender por qué, recuerda que estamos, repite y amplía. Dios está enfocando las trompetas y entendemos entonces que al igual que esos juicios fueron llevados contra Egipto y contra Babilonia, entonces nos indica que las trompetas están llevándose a cabo también en juicio contra 2 poderes opresores, ¿verdad? 2 poderes opresores que entonces tienen que tener alguna similitud tanto con Egipto como con Babilonia, ¿verdad? Claro, recuerden que cuando Juan está escribiendo, muchas veces, la confusión existe porque las personas quieren tomar eventos, lugares y personajes que pasaron literalmente en el Viejo Pacto, en las Escrituras hebreas, el Viejo Testamento, y Juan toma esos versículos, esos eventos, esos personajes y esos lugares y le da una aplicación, pero le da una aplicación ¿cómo? ¿Literal? No, espiritual, simbólica. Simbólica, ¿verdad? Y allá pasaron de mirar al local, literalmente Egipto, literalmente Babilonia, literalmente el Éufrates, pero en Apocalipsis, ¿cómo ocurre entonces? Ya no es literalmente Egipto, sino es una repetición. No es literalmente Babilonia, sino es la Babilonia espiritual, ¿verdad? Ya no está ocurriendo a nivel local, como ocurrió en estas regiones específicas, pero ahora en Apocalipsis está ocurriendo a nivel mundial, porque ahora la guerra y la batalla es contra los opresores del pueblo de Dios y el pueblo de Dios se encuentra en todas partes de la tierra, ¿verdad? Pero en este contexto, cuando el cristianismo está empezando, siguiendo el mismo patrón de los sellos y las iglesias, ¿verdad? El cristianismo está comenzando. Y pregunta, ¿ha habido un reino que comenzó oprimiendo y atacando al pueblo de Dios durante toda esta época, ¿verdad? Claro. ¿Cuál fue el primer reino que se menciona en el tiempo de Juan y en esa época cuando Cristo nace, cuando nace el cristianismo? ¿Ese reino era? El Imperio Romano. El Imperio Romano, ¿verdad? Okay. Antes de llegar a ese punto, vamos a tratar de darle un fundamento todavía más sólido. Amén. Miren, cuando hablamos de estos símbolos de fuego, granizo, es evidente que Juan quiere que nosotros recordemos el Éxodo, el libro de Éxodo. Pero lo que quiere que veamos es que aunque él está haciendo una aplicación figurada, simbólica de estos símbolos, de ahí la expresión que aparece tanto en las trompetas como algo semejante a o parecido a o como o semejante a tal cosa. De manera que Juan está jugando con las expresiones cuando dice que una montaña cae semejante a una antorcha. No es una montaña que realmente está cayendo. Juan quiere que entendamos que está cayendo un juicio divino,
pero quiere que entendamos que no es exactamente eso que está cayendo. De manera que quiere que tomemos la realidad que se proyecta a través de las frases. Cuando llegamos ahí en el capítulo 9, Éxodo 9. Ajá, y los versículos 22 al 26, yo no voy a leer todas las cositas, sino solo algunos aspectos de este relato. Éxodo 9, 22. En adelante hasta el 26. Entonces Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que caiga granizo en toda la tierra de Egipto sobre los hombres, sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Moisés extendió su vara hacia el cielo y Jehová hizo tronar y granizar. El fuego se descargó sobre la tierra. Ahí tenemos truenos, granizos y fuego. Entonces, cuando leemos esto en la trompeta, evidentemente estamos mirando un juicio divino. Amén. También dice en el versículo 24, hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde el día que fue habitada. La parte final del verso 25 hasta el 26 dice, también destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó a todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Amén. Evidentemente que aquí tenemos un poder opositor que está siendo atacado y vamos a decir contrarrestado para que no continúe oprimiendo al pueblo de Dios. De manera que estas plagas tienen como objetivo el castigo del imperio opositor, pero también tiene como objetivo la liberación del pueblo de Dios. En Ezequiel capítulo 38, en una profecía escatológica, en el capítulo 38, versos 22 y 23. Ezequiel 38. 23. Versos 22 y 23. Lo tenía en mis apuntes también. Miren qué interesante este relato. Esto nos permite seguir estableciendo el fundamento de que las trompetas son juicios divinos a un poder opositor. Aquí está hablando del juicio que Dios enviaría contra Gog, príncipe de Tubal, que atacaría con una coalición de naciones poderosísimas al pueblo de Israel y serían numerosísimos, pero Dios intervendría para proveer protección a su pueblo y liberación. En el verso 22 y 23 leemos que dice, yo litigaré contra él con pestes y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre sus muchos pueblos que están con él, una lluvia impetuosa y piedra de granizo, fuego y azufre. Entonces será engrandecido y santificado, y seré conocido ante las demás naciones y sabrán que yo soy Jehová. Esa es la misma temática, de manera que esta fraseología de la trompeta evidencian la intervención divina a través de estos elementos que son un castigo que limita el poder opositor. Amén. Amén. Interesante. Vámonos al break ahora entonces. Si tiene preguntas, dudas, comentarios, escríbanos a sess@3abnlatino.tv o 3ABN Latino, P.O. Box 220, West Frankfort, Illinois, 62896. Y recuerde, invite a sus amigos a ver el programa Salvación en Señales y Símbolos. Bueno, amigos, continuamos con el estudio. Nos quedamos en que Ezequiel 38, versículos 22 al 23, que estábamos hablando acerca de del granizo y fuego. A Héctor nos llevó viendo el vocabulario, ¿verdad? The imagery, las imágenes, de dónde vienen, entonces, sobre esa primera trompeta de granizo y fuego mezclado. Espectacular, ¿verdad? Nuevamente viendo cómo estas cosas Juan le está dando una aplicación en el libro de Apocalipsis sobre cosas que literalmente ocurrieron. Lo que yo veo aquí es que este término, diálogo, cosas, no es la primera vez que vamos a verlo en la Biblia, sino que como estábamos compartiendo en Éxodo y después en Ezequiel, que podemos conectar los puntos, vamos por decir, y yo digo, bueno, pues cuando yo llego para Apocalipsis no estaba conectando acá, pero haciendo la referencia, como usted lo hizo, entonces yo digo, todo se conecta.
Todo se conecta. Sí, Y exactamente. por eso es que hay personas que cuando lo leen así primera vez, piensan que estas cosas van a pasar literalmente, ¿verdad? Pero Son como desastres naturales. Exacto, y mucha gente lo explica de esa manera, pero verdaderamente tenemos que tomar y regresar a donde está la aplicación principal, literal local, y entonces ver que Dios le La está dando una replicación. representación simbólica, ¿verdad? Vamos a entonces al 8. El segundo ángel tocó la trompeta. Capítulo 8, Versículo 8, exacto. Okay. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitado en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, ¿verdad? Vemos también entonces, nuevamente, ¿será que literalmente va a venir una montaña del cielo? Alguna gente le dan una aplicación a algún tipo de como de asteroide o algo así, ¿verdad? Pero nuevamente podemos ir para atrás y encontrar este mismo vocabulario. Sí, vamos a Jeremías, vamos al libro de Jeremías. Sí. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 51. Y vamos a verlo allá. Jeremías, capítulo 51. Si tienen el título del capítulo 51, mira cuál es el título. Dice, juicios de Jehová contra Babilonia. Muy bien. Aquí nuevamente, ¿verdad? Los enemigos, los opresores de Dios. Miren lo que dice el versículo 24 y 25. Amor, 24 y 25 dice, y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron a Sión. Delante de vuestros ojos, dice el Señor. Paremos ahí un momento, ¿verdad? Lo que estamos hablando de que Dios va a castigar a Babilonia por lo que le hicieron al pueblo, ¿verdad? Aunque Dios lo permitió, sabemos que Dios le dijo en Jeremías, por allá por el capítulo 4, Él le dice, si siguen en su desobediencia, yo voy a quitar mi protección y yo voy a dejar que Babilonia venga, el rey del norte, y los destruya. Pero ahora Dios también le dice a Babilonia, pero tú, por haberlo hecho, aunque yo lo permití, ahora viene el castigo. ¿Cuál es el castigo que Dios envía a Babilonia? 25. Ok, dice, he aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice el Señor, que destruiré toda la tierra y extenderé... Destruiste toda la tierra y extenderé mi mano contra ti. Y te haré rodar de las peñas y te reduciré al monte quemado. Muy bien. Que es lo mismo que estábamos viendo en Apocalipsis. Monte destruidor entonces implica cuando Dios envía entonces un juicio contra una nación, ¿verdad? Un monte representando entonces algún reino, algún poder que está atacando al opresor, ¿verdad? También me hace recordar el versículo 8 de Apocalipsis, cuando el pastor Héctor mencionaba que debíamos prestar mucha atención a cómo utilizan las palabras, cuál es la estructura, porque nuevamente Juan dice cómo, ¿verdad? Un símile. Un símile, exacto, como una gran montaña, exactamente. Muy bien. Y algo también es interesante notar, también son las similitudes que vemos con el libro de Daniel. Estábamos comentando Héctor y yo, cuando miramos los patrones que hay en el libro de Daniel, el libro de Daniel se concentra en la época de Babilonia primeramente, y cómo Dios entonces... Recuerden cuál es la imagen de Daniel capítulo 2, cuáles son los 4 reinos que aparecen. Cabeza de oro, Babilonia. Babilonia. Medo-Persa, Grecia. Bronce y después hierro. Hierro es... El Imperio Romano. Imperio Romano, ¿verdad? Y luego hay una división con 10 dedos de los pies. Romano. Luego vemos lo mismo en el Daniel 7. Estoy hablando de eso porque vamos a ver también cómo se aplica esto aquí, en el sentido de cómo los juicios de Dios están viniendo sobre estos imperios en la aplicación, sobre las trompetas y los juicios que están cayendo sobre estas naciones. Vamos a ir al versículo 10. Dice... ¿10 de qué? Del 8. Estamos en el 8. Apocalipsis 8, 10. Sí. ¿Quieres leerlo, Héctor? Sí, dice, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. La estrella tiene un nombre y es ajenjo. Y luego también dice que la tercera parte de las aguas se convirtieron en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se volvieron amargas. Amén. Entonces, aquí habla de una gran estrella. Pregunta, ¿en la Biblia nos habla de estrellas que caen? ¿Verdad? La palabra estrella se puede utilizar en varios contextos. ¿Cuáles contextos hemos escuchado la palabra estrella usarse en la Biblia? Hablando de Satanás, cuando... Sus estrellas se aplica a ángeles, sí, ¿verdad? A ángeles. Yo vi a Satanás caer como un rayo, más o menos esa es la idea. También hay otras aplicaciones de estrellas, ¿verdad?
arrastra él la tercera parte de las estrellas y evidentemente se refiere a los ángeles. Exactamente. Pero tampoco se limita a los ángeles. ¿Hay otras aplicaciones de estrella también, Héctor? Claro que sí, empezando con el libro de Génesis, con uno de los sueños de José. Es interesante, porque sí. miren qué interesante. Algunos estudiosos han descubierto en la estructura de las trompetas que está como deshaciendo la creación de Dios y encuentran un paralelismo entre las trompetas, la creación de Dios en el contexto de la trompeta y la creación de Dios en el libro de Génesis. Es decir, que Juan cuando está describiendo esto también está arrastrando imágenes que están en el libro de Génesis. Y es interesante que en el libro de Génesis precisamente el segundo sueño de José fue un sueño en el que él vio el sol, la luna y las estrellas inclinándose ante él. Y los hermanos dijeron, entonces ¿significa eso que yo, tu padre y tu madre y tus hermanos vamos a postrarnos ante ti? Eso causó una situación, pero es evidente que allí las estrellas están haciendo referencia al liderazgo del pueblo de Israel en esa etapa temprana. Pero también es interesante notar que en otras partes de las Escrituras las estrellas funcionan como símbolos de líderes políticos. En Isaías 14, que se está hablando del rey de Babilonia, se habla como de un lucero que ha sido derribado a la tierra, que fue arrojado a la tierra. Entonces, bien podríamos decir que esa es una estrella que cae. Pero es interesante notar también que en el libro de Judas, y voy a leer este pasaje, porque entiendo que es bien relevante. Judas, justo antes de Apocalipsis. Sí, el libro pequeño, precisamente antes de Apocalipsis. En este libro, Judas deplora el trabajo engañoso de los falsos maestros. Judas. Y con un lenguaje bien firme, severo, fuerte, hace correcciones. ¿Qué versículo? Y en el versículo 13 los describe como fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, pero también lo describe como estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De manera que las estrellas pueden ser utilizadas para ilustrar seres humanos que en posiciones de liderazgo pueden desempeñar una función adecuada, correcta, pero también una función incorrecta. Y puede que también pueda ser como Babilonia, que fue el rey de Babilonia como una estrella que cae y es arrojado por tierra, pero recordemos que Babilonia, aunque era un poder opresor, en algún momento de la historia fue utilizado como instrumento por Dios para castigar a su pueblo en la apostasía. De manera que es muy probable que Juan, al describir la estrella que cae del cielo, esté hablando de algún instrumento humano que Dios esté utilizando para castigar al poder opositor. Amén, amén. Muy bien. Vamos entonces a la cuarta trompeta, el versículo 12. Porque ahora lo que estamos haciendo, estamos dándole un toque, estamos buscando la representación bíblica de esta aplicación y entonces para darle lo que entendemos que es lo que Dios está tratando de mostrarnos. Dice, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna, la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciesen la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Aquí entonces vemos ahí un ataque a los astros, ¿verdad? Y esto es bien consistente. Cristo lo mencionó en Mateo capítulo 24, lo volvemos a ver, lo vimos ya en el sexto sello, ¿verdad? Que se oscureció. Pero nuevamente, si le vamos atrás y vamos a darle una aplicación, vamos al libro de Ezequiel. Vamos a ver esto en Ezequiel. Ezequiel es uno de los libros que menciona este tipo de juicio. Ezequiel capítulo 32. Ezequiel capítulo 32. Y cuando lleguemos ahí, Ezequiel 32. Versículo. Vamos a léete primero el versículo 2 para crear el contexto nuevamente. ¿De quién está hablando? Dice, hijo de hombre, levanta endecha sobre Faraón, rey de Egipto, y dile al leoncillo de naciones, eres semejante y eres como el dragón de los mares, pues secabas tus ríos y enturbiabas las aguas con tus pies y hollabas sus riberas. Noten cómo Egipto, Babilonia, ¿verdad? Tantas similitudes. Ahora, amor, léete el versículo 7 y el versículo 8. Miren aquí. Y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas. El sol cubriré con nublado y la luna no hará resplandecer su luz. Haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti, y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice el Señor. Amén. Nuevamente juicio contra
esta nación que también está oprimiendo el Señor. Entonces tenemos estas similitudes, no solamente en el sentido de estas aplicaciones, de estas guerras, de estos reinos que le estaban haciendo la vida imposible al pueblo de Dios, sino que ahora Dios le está haciendo la vida imposible a ellos, ¿verdad? Sí. Por haber llevado a cabo eso. Entonces, ¿qué entendemos entonces? Tenemos estas 4 plagas, por medio de estas 4 trompetas que están cayendo sobre estos poder opresor, ¿verdad? Recuerden, está dividido en 2 partes. Primero las primeras 4 y luego las últimas 3. Entonces, cuando analizamos esto, son 4 juicios que Dios llevó a cabo sobre un poder opositor, un poder opresor, perdón, que se levanta durante el tiempo del pueblo de Dios. Sí. Recuerden la época cuando estamos hablando de las iglesias, de los sellos, ¿cuál es ese reino que está en pie? ¿Cuál es ese reino que está en poder? Roma, ¿verdad? Roma. Entonces, 4 juicios que caen sobre Roma. Héctor, 4 juicios que caen sobre Roma. ¿Cómo podemos ligar eso con la historia? Bien, cuando hablamos de juicios sobre Roma en este contexto, ya podemos recordar la profecía de Daniel. Amén. Porque Daniel precisamente cuando llega al 4º reino, le da una existencia permanente desde su surgimiento por diferentes periodos, etapas, hasta el fin mismo del tiempo, cuando es destruida bajo el juicio divino. De manera que en los días de Juan ya el 4º reino estaba posicionado en la escena profética e histórica, estaba viviendo. Hay datos históricos que muestran que en los primeros 300 años, los primeros 3 siglos del cristianismo, Roma llegó a matar más de 3 millones de creyentes en sus persecuciones, las persecuciones imperiales contra ellos. Pero estaba profetizado en Daniel que este reino se debilitaría, sería fragmentado. El poder que estaba unido integralmente en una sola estructura se fragmentaría en múltiples naciones. De manera que con los juicios de las trompetas, mirando nosotros la fraseología de juicio divino, de ataques a través de ejércitos, de poderes que atacan y caen sobre, en ese contexto de una fraseología tomada del Antiguo Testamento, nosotros estamos en terreno firme y es lo que creemos. Cuando entendemos que las primeras 4 trompetas se cumplen con el juicio divino que terminó desmembrando el poder del Imperio Romano y la unidad orgánica del imperio y fragmentando ese poder entre las naciones bárbaras. Amén. Y entonces estaríamos hablando de los grupos como los visigodos, ¿verdad? Los vándalos, los érulos, los hunos, ¿verdad? ¿Así se dice en inglés? En español, perdón. Los hunos, ¿verdad? 4 naciones que atacaron al Imperio Romano. De todas las que atacaron. Exacto. Estas 4 fueron las que desempeñaron un papel más protagónico y lograron desmembrar totalmente el poder del imperio. Entonces, cuando vemos en Daniel, significa que cuando vemos como el énfasis es en la 4ª bestia durante todo, aunque habla de Babilonia, Medo-Persa, Grecia, el enfoque durante toda la profecía mayormente es en Roma, ¿verdad? Entonces, esta primera imperio de mayor existencia. Exacto. Entonces, estos primeros 4 juicios que caen, podemos decir entonces que contribuyen a que se deshace el Imperio Romano. Sí, ¿verdad? Daniel nos dice cómo se va a producir la división, pero Apocalipsis, a través de estos símbolos, nos dice fue bajo el ataque de reinos poderosos que le invadieron una y otra vez hasta que desmembraron totalmente el poder. Entonces, ¿se puede decir que Daniel y Apocalipsis en este contexto están directamente ligados, diciendo que el libro de Daniel está hablando de manera histórica, explicando cada detalle de la historia, y Apocalipsis está hablando más en símbolos, pero específicamente refiriéndose al mismo término? Bueno, están mirando el mismo periodo de tiempo, ¿verdad? De diferente. Exacto, solamente que Daniel lo está explicando y en Apocalipsis lo que Juan está describiendo es cómo Dios fue deshaciendo, porque en Daniel no nos da muchos detalles, pero aquí ya estamos entendiendo que el que está interviniendo en estos asuntos es Dios, ¿verdad? Él es el que está en control de la historia. Eso es lo que nos enseña Daniel capítulo 2, ¿verdad? Dios está en control y eso nos da seguridad en entender también. Parte del miedo de Apocalipsis es que entendemos que ya Dios está dirigiendo los asuntos sobre la tierra. Él está en control. Y entonces, ahora, recuerden, el Imperio Romano cae, ¿verdad? Se divide en ¿cuántos dedos de los pies? 10. Primero se divide en 2, luego se divide en 10. Pero luego entonces, ¿qué dice que se levanta? Se levanta el cuerno pequeño, ¿verdad? En Daniel se aparta. Significa entonces que analizando estas 4 juicios que Dios envió sobre el Imperio Romano, significa que entonces la historia nos debe llevar entonces a la próxima etapa, ¿a qué cosa? A la fase cristiana de Roma. ¿Verdad? A la fase donde entonces se une el hierro y el barro, que se une
la iglesia y el Estado, que eso es lo que decía Daniel capítulo 2. Se deshizo el imperio romano, pero hubo una unión, a pesar de esa división, hubo algo que unió el hierro y el barro, una representación de la unión de iglesia y Estado. de iglesia y Estado. Cicelia aportó un detalle muy interesante. Ella destacó la íntima relación que existe entre Daniel y Apocalipsis. Sí, Recordemos que cuando Daniel cierra su narración, las descripciones proféticas que hace, cierra como con un velo sobre él, diciendo, sella las palabras contenidas aquí. La mayor parte de las profecías del tiempo del fin en Daniel fueron cerradas, pero cuando Apocalipsis arranca, nos deja ver que como es una revelación, tiene el objetivo de conectar con Daniel, expandir las visiones de Daniel, pero no dejarlas cerradas, sino abrirla al entendimiento. Amén. Naturalmente, ya Daniel decía, cuando lo que Apocalipsis detalla o revela de Daniel, se entendería es en el tiempo del fin. Y aunque Apocalipsis fue un libro abierto desde el principio, Daniel establecía el límite cuando realmente se iba a comprender totalmente, en el tiempo del fin. Amén. Y es precisamente donde nosotros estamos viviendo bien avanzado, y ahora podemos mirar hacia atrás y poder armar todo el cuadro completo que el escenario profético nos presenta. Es espectacular cómo Daniel 2, una figura tan básica, y Dios va, repite y amplía, repite y amplía, repite y amplía. Y cuando llegamos a Apocalipsis, entonces... El mismo patrón. El mismo patrón, pero con más detalles. Otro enfoque, otra perspectiva. Y nuevamente esto nos ayuda a entender que estamos viendo correctamente el cumplimiento, ¿verdad?, de esta profecía. Y también estamos usando la historia. Porque la historia entonces va paralela y nos ayuda a entender. Carlos, sería bueno destacar que no solamente nosotros vemos y entendemos este tema de la recapitulación, grandes pensadores cristianos que no son de nuestra fe, de nuestra denominación, han visto este principio de recapitulación en el libro. Y nosotros creemos que la Biblia no apunta en otra dirección, porque si el primer sello empieza en los días apostólicos, cuando todo estaba bien, y termina en el fin del mundo, la primera trompeta empieza con un castigo que empieza amortiguado, solo una tercera parte, pero con la séptima termina en el fin del mundo. Es evidente que la recapitulación no sigue cronológicamente, sino que vuelve y engancha el tiempo, expande y va otra vez hacia el mismo fin, al mismo foco en el tiempo del fin. Amén. O sea, creemos que evidencias como esa no puede quedarse ignorada. Aquí me tienen fascinada, yo estoy absorbiendo todo. Y digo, ay, Señor, No, y para qué eso es hermoso. bueno que esto está grabado para volver a repasar, porque hasta yo mismo, ¿verdad? Sí, Es muy fascinante. Bueno, vamos entonces al versículo 13. Sí. Vamos al versículo 13 porque capítulo el 8. versículo 13 es una transición muy importante. ¿Quieres leerlo, Tita? Sí, cómo no. Dice aquí, versículo 13 del capítulo 8, sí. dice así de Apocalipsis. Miré y oí un ángel que volaba en medio del cielo y decía con gran voz, ay, ay, ay de los que habitan en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para tocar los 3 ángeles. Muy bien. Entonces, aquí nos habla de 3 ayes, ¿verdad? Ay, Sí. ay, Ay, ay. ay, ay, ay. Significa que las cosas se están poniendo, Peor y peor. ¿verdad? Hay una implicación como que si esto dolió, viene más candela por ahí. Ay, 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 ¿verdad? Porque faltan entonces 3 toques de trompeta con 3 ángeles. Esa palabra ángel, Héctor, es muy interesante en el versículo 13, porque hemos estudiado, o por lo menos yo he estudiado, y yo sé que tú también me lo comentaste, que esa palabra ángel también en otras versiones de Biblia se usa la palabra águila, ¿verdad? Sí. Háblanos un poco sobre ese águila. Bueno, el hecho es que la Reina Valera sigue la traducción, está traducida a partir de algunos manuscritos que a veces no constituyen la mayoría para definir cómo debería ser traducido el texto. Pero otras versiones bíblicas traducen águila, incluso otra versión traduce buitre, porque la palabra que se utiliza allí puede que esté haciendo referencia a ese tipo de animal. Recuerden que estamos ante castigos que están cayendo sobre el impío, un águila volando y anunciando un juicio que continúa con mayor severidad, es prácticamente como el presagio de que ahora viene lo peor. De manera que si fueron fuertes los castigos aquí, entonces los que vienen ahora serán peores todavía. Y por eso se le denomina ayes. Y es interesante que como 15 veces en Apocalipsis se menciona el término ay. 3 en el contexto de las plagas. Hay uno en el contexto de Apocalipsis 12 con relación a los 1260 días, que ya miraremos más adelante. Y también es interesante que hay 6 menciones de estos ayes en relación con Babilonia en Apocalipsis 18. Exactamente. Por consiguiente, los ayes son para ese grupo, esa masa de impíos que se conglomera contra Dios. Muy bien. Y eso nos ayuda también porque, ¿qué hemos visto?
recuerdan que cuando estudiamos los sellos y los sellos y las iglesias, ¿qué pasó? Que a principios, recuerdan el primer sello, ¿verdad? Sobre un caballo blanco, representando a la iglesia en sus inicios victoriosos, pero luego fue decayendo y decayendo. ¿Cuándo fue que se fue decayendo? No cuando la iglesia estaba siendo simplemente perseguida, sino cuando se empezó a unir la iglesia, y el ¿verdad? Estado. El Estado, esa mezcla. Entonces, eso implica que los juicios de Dios tienen que ser más severos, ¿verdad? Más fuertes. ¿Ustedes se acuerdan de algún lugar donde haya aparecido un águila en el libro de Apocalipsis? En el libro de Apocalipsis. Ajá. Habíamos leído donde había un águila. Vamos a Apocalipsis capítulo 4. Capítulo 4, la adoración celestial. Vamos al versículo número 7, Apocalipsis 4, 7. Sí. Sí. Léalo, Idalia. Ok, dice así, el capítulo 4 de Apocalipsis, versículo 7, dice, el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Aquí está el águila. Muy bien, aquí hay un águila. Entonces están los 4 seres vivientes. Sí. Luego cuando pasamos a los sellos, ¿qué ocurre? Cada vez que se abre un sello, se representa que el sello es abierto por medio de ¿quién? Vamos a leer el versículo número 3. Léelo, amor. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Muy bien. Y luego el versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Entonces ahora mira el número 7, el versículo 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Ven Muy y bien. mira. Entonces, 4 seres vivientes, cada ser viviente está hablando sobre uno de los sellos que se abre. ¿Cuál es el cuarto? El cuarto ser viviente es el águila. Y entonces, cuando aplicamos el cuarto ser viviente con el cuarto sello oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, y aquí el caballo amarillo, el que montaba y tenía por nombre Muerte y Hades, y seguía la potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con mortandad, con fierras. Varemos en el 8. Aquí nos habíamos hablado sobre esa cuarta época, ¿verdad? Esa cuarta época, ¿qué representaba? ¿Recuerdan qué representaba la cuarta época? El periodo de mayor persecución e intolerancia contra los creyentes, la que da como resultado los mártires del quinto sello. Exactamente, exactamente. Y esa fue la época entonces cuando ya, habíamos hablado ya que en el sello anterior, es cuando ya la iglesia el imperio romano adopta el cristianismo, ¿verdad? Pero luego entonces vemos que en el cuarto, ¿qué ocurre? El cristianismo entonces toma al imperio y entonces entra en este poder que habíamos estudiado, ¿verdad? Que habíamos hablado, en donde ahora la iglesia ha tomado el control de los poderes políticos. Y entonces entendemos que esa transición que está ocurriendo aquí en el 13 está siendo mencionada de que Roma imperial estaba atacando y persiguiendo y recibió su juicio. Pero ¿qué pasó? Que no aprendió. Porque entonces vino la iglesia y la iglesia tomó el control del elemento imperial, ¿verdad? Ya ha pasado de Roma imperial a la próxima etapa en donde la iglesia ahora está tomando los controles políticos. Por lo tanto, podemos entender que lo que viene próximamente son los juicios contra ese poder que ha tomado control. Rápidamente, porque el tiempo se nos termina, quiero decir algo. El hecho de que el cuarto ser tiene rostro como de águila como volando, y luego aparece un águila volando, puede que haya una conexión allí gramatical o temática. El ángel que facilita o que media el juicio del cuarto sello es el ángel que media precisamente los juicios o presagia los juicios que han de castigar el poder opresor que causa toda esa situación de intolerancia y persecución. Amén. Con eso en mente, vamos a una breve pausa, porque sé que nuestros amigos quieren enviar sus comentarios y preguntas. Así que, amigos, simplemente estén pendientes, ya regresamos. Gracias por sintonizar y que esta información les ayude. Para más información de cómo adquirir su copia de la serie Salvación en Señales y Símbolos, llámenos durante las horas laborales al 1-618-627-7021. También puede escribir a 3ABN Latino, P.O. Box 220, West Frankfort, Illinois, 62896.
Bueno, amigos, ya estamos aquí de regreso. Un receso breve porque queremos escuchar de parte de ustedes. Gracias a aquellos que ya han escrito y se han comunicado con nuestros invitados, Amén. ¿verdad? Y los que no han escrito, por favor, que se animen a preguntar, ¿verdad? Siempre es importante que podamos entender cada concepto. Así es. Bueno, continuamos con los pastores, el pastor Carlos Muñoz y su distinguida esposa, Cicely. Y también tenemos al doctor Héctor Delgado, pastor en la Greater New York Conference, ¿verdad? Sí, gracias, así es. Bienvenidos. Ustedes ya no le puedo decir bienvenidos, sino que ustedes son parte de la familia aquí. Amén. Estuve comentando y es interesante cómo Dios en su misericordia es consistente y no nos toma de sorpresa. Él, a través de las escrituras, como le estaba mencionando, veo que algunos términos acá en Apocalipsis, lo hemos repasado en Éxodo, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Así que podemos hacer una conexión. La Biblia es un libro. Complementa un libro con el otro y el otro y el otro. ¿Cierto, pastor? Yo no soy pastora, pero... No te preocupes. Que para eso, para estudiar la Biblia. ¿Tienen una pregunta sobre la última observación que se estaba haciendo en cuanto que estaba haciendo Héctor? En cuanto al águila. Sobre el Usted águila. hizo una aclaración allá que había el águila que estaba... ahora O se me del fue la capítulo mente en 4, blanco. el águila del capítulo 4. Sí. Es interesante que la apariencia del cuarto ser viviente es como de un águila volando. Sí. No dice solamente como de un águila, sino como de un águila volando. Y precisamente en el contexto de las trompetas nos recuerda ese hecho, la declaración de que un águila vuela por el cielo y emite 3 ayes contra los habitantes de la tierra. Sí. Y entonces nos surgió una idea que creemos que tiene sustento bíblico, y es que en Apocalipsis los ángeles no solo aparecen mediando las oraciones de los santos, median también los juicios divinos, algo que tiene antecedente en el Antiguo Testamento. Un ángel mató 185,000 enemigos del pueblo de Israel en solo una noche. El ángel de la muerte pasó por Egipto y exterminó mató a los primogénitos. De manera que los ángeles, como dice Hebreos capítulo 1, dice que son espíritus ministradores que ayudan a los que han de heredar la salvación. Los ángeles son los que tienen las trompetas en las manos, es decir, son los instrumentos del juicio. Pero evidente, si podemos ver en esta águila volando una referencia al ser viviente, que ya mediaron también los primeros 4 sellos, entonces este ser también está mediando como inteligencia celestial superior a los demás ángeles que van a ejecutar el juicio divino. En este caso, un juicio parcial. Procura limitar el poder opositor que está tratando de destruir al pueblo de Dios. Exactamente. Y Dios también vemos cuando entremos en Apocalipsis 12, 13, vemos que Dios le pone una protección especial a su pueblo, ¿verdad? Como alas de águila, para cuidar y protegerlo de la opresión. Y no solamente de la opresión, porque no tanto es la persecución de imperios, sino el problema más grande que vamos a ver más adelante es cuando se infiltra, ¿verdad? Cuando se introduce la apostasía dentro de la iglesia. Sí. Y ese es cuando Dios más, entonces, cuida y protege a su pueblo. Celoso. De hecho, hay un... protégelo de él. Exactamente. Hay un punto, antes de entrar al capítulo 9, donde dice que están para sonar los 3 ángeles, ¿verdad? Al final del 13, dice, los otros toques de trompeta están para sonar los 3 ángeles. En Apocalipsis capítulo 14, vamos a ver más adelante, cuando habla, hay 3 ángeles también, ¿verdad? Que están por el sobre tierra, dando un mensaje final, ¿verdad? Y es interesante porque ese mensaje final va contra Babilonia nuevamente, ¿verdad? Sí. Entonces estamos viendo la misma repetición, ¿verdad? Hay un problema con Babilonia, no con Babilonia literal, ¿verdad? Porque ya eso pasó, sino estamos viendo, ya estamos entrando en esfera donde hay una Babilonia espiritual, ¿verdad? Sí. El Apocalipsis de 17, la bestia, y yo sé que la gente está con el hormigueo, quieren que, ya cuando van a hablar de la bestia. Todo lo que estamos haciendo es preparando la mesa, para que cuando lleguemos a esos capítulos 12, 13, 14, el 17, entonces se va a ver con tanta claridad todo esto que se está viendo, porque ya hemos preparado la mesa. Sí, y estamos viendo en orden en cada capítulo, cada versículo, queremos compartirlo con ustedes, un así dice Jehová. Amén. Amén. Vamos entonces al capítulo 9, versículo 1. Vamos a leer
a leer. Vamos a leer. A leer. Lee, amor, el versículo 9:1. 1 y 2. Léete el Ok. 1 y 2. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Muy bien. Candela, entonces, una estrella que cayó del cielo, Sí. ya pasó, y se le da que una llave, llave. Una del llave. pozo del abismo. Y ese pozo cuando se abre, entonces sube humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Ok. Dile. No, mi pregunta, no sé, yo creo que lo van a ampliar ahora, es ¿a qué se refiere con el abismo? Muy en bien. sí? El abismo en la Biblia aparecen de muchas maneras diferentes. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, antes de Dios crear la tierra, dice que la tierra estaba vacía ahí, desordenada, ¿verdad? Desolada, es la palabra tohu, un abismo. El abismo también se menciona en Apocalipsis 20. El milenio dice que el enemigo, el dragón será atado, ¿por cuánto tiempo? 1000 años. Por 1000 1000 años en el abismo. También vemos en otras partes que el abismo como que explica o habla sobre el dominio del enemigo, ¿verdad? Donde él está, donde él tiene dominio, se le llama el abismo. Es como su cárcel. jurisdicción. Y podemos entenderlo como aquellos que se permiten entrar dentro de esos poderes en donde el diablo tiene potestad, tiene control. ¿Alguna otra aplicación de abismo? Sí, de hecho, en Lucas, en el Evangelio, los demonios le rogaron a Jesús que no los enviara al abismo. Es decir, que no los recluyera en un lugar de donde ellos no pueden tener influencia sobre los seres humanos. De hecho, un demonio no tiene más poder que el que le facilita a un ser humano. Porque operan a través de. Sí. A través de. Entonces, el abismo también tiene connotaciones diversas, como ya Carlito señaló. En Romanos, el abismo es el lugar de donde Cristo sale. Es decir, en ese caso es la tumba. En Apocalipsis 11, el abismo es el lugar donde imperan la fuerza del mal, como señaló él, de donde surge la bestia que ataca a los 2 testigos, que estudiaremos más adelante. Parece ser que aquí el abismo, el pozo del abismo, es una referencia simbólica al ámbito donde el mal tiene, donde reina, donde vive. Y lo que salga de ahí, ya sea que tome forma humana o no, tiene su origen en el mal. En el mal. Oscuridad. Muy bien, entonces ese ángel cae y abre el pozo del abismo, ¿verdad? Significa que si el abismo está representado por el lugar, el trono, el dominio del enemigo, si se abrió, significa que ¿qué? Que estaba cerrado. Estaba cerrado, estaba como llave. limitado, ¿verdad? Es interesante porque si recuerdan, Pablo menciona en 1 Tesalonicenses, ¿verdad? Que él dice que el poder del anticristo, él dice, está con nosotros, pero todavía no se ha suelto, todavía no se ha limitado. Vamos a verlo, 1 Tesalonicenses, si me acuerdo bien, me vino ahora mismo a la mente. 2 Tesalonicenses, perdón. 2 Tesalonicenses. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2. capítulo 2. Aquí Pablo está hablando de la apostasía final, de la manifestación del hombre de pecado, Sí. lo que es el hombre de iniquidad, lo que vamos a ver más adelante, que es el anticristo, el cuerno pequeño, ¿verdad? Y todo esto es paralelismo. Si vemos, Tita, lee del versículo 7. El versículo 7 del capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses. Dice la palabra de Jehová así: ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Yo creo que debo de leer eso otra vez, espérame. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Muy bien. Entonces, esa fuerza ya estaba en poder durante el tiempo de Pablo. ¿Cuál es el imperio que estaba en poder durante el tiempo de Pablo? Roma. Imperio romano, El ¿no? imperio romano, ¿verdad? Y él dice, ya el poder, como quien dice, ya las raíces de este poder anticristo, ya se están estableciendo las raíces, pero está detenido, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué dice? Que en su debido momento se le va a quitar las riendas y ahí entonces se va a manifestar verdaderamente ese poder. Podemos entonces de alguna manera ligarlo con el pozo se abre y ahí entonces, como quien dice,
ahora se desata este poder opresor, que ya no es un poder político exterior, sino que ahora ¿qué hace? Ahora entra a contaminar, a dañar. ¿Cómo tú lo ves, Héctor? De hecho, en la siguiente sección vamos a retomar el significado del ángel que cae y lo vamos a comparar con la tercera trompeta. Pero el asunto de la llave es importante porque sencillamente significa una delegación de autoridad. En Apocalipsis, en el capítulo 1 y el capítulo 3, si mal no me parece, Cristo aparece teniendo una llave. Las llaves. Y con esa descripción se demuestra que Cristo tiene una autoridad. Puede abrir y nadie puede cerrar. Si cierra, nadie puede abrir. De manera que es una autoridad que Él posee. Cuando a este ángel se le da, o a esta estrella que cae, se le da las llaves del pozo del abismo, se le está dando autoridad para ejercer una acción o una invasión o un ataque al poder opresor que usted acabó de mencionar. Porque Roma ahora ha cambiado de fase. Ya no es la parte imperial, sino la fase cristiana. Y con eso en mente, amigos, les queremos invitar a visitar la página de Facebook de ambos invitados, Carlitos Muñoz y también a Delgado, Héctor, o a De Libros también por Facebook. Pero si tienen algunas preguntas pueden comunicarse directamente con ellos, pueden llamar aquí y les damos los datos muy claros. Pero por ahora, amigos, creo que es un buen punto para, bueno, ya el tiempo se fue, ¿verdad? Sí. Así que el correo electrónico carlitomuñoz@gmail.com. Muy bien. Tenemos los recursos. Oh, sí, tenemos recursos para ustedes. Bueno, vamos a presentar, este es Daniel y Apocalipsis, entonces si ustedes gustan una copia, desde aquí en 3ABN se la vamos a enviar, cortesía de Amazing Facts. También tenemos el libro del pastor Héctor Delgado, esta es la versión de alumno, si también lo quieren adquirir pueden comunicarse con el programa. Amén. Así es. Bueno, amigas, el tiempo se va muy rápido, pero nos vemos en la próxima edición. Dios les bendiga.